El tema que yo escogí es la historia de los medios de comunicación en Colombia durante el siglo XX. Voy a comenzar hablando de la historia de la prensa en Colombia. Y pues bueno, aunque la prensa en Colombia no llegó en el siglo XX, sino mucho antes, pues con los primeros inicios del periodismo y a raíz de la primera publicación del papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, se empezó a hablar de este tema. También con la llegada de la imprenta, pero la imprenta en ese entonces no se usaba para imprimir este tipo de cosas, como lo era pues el periódico, sino más que todo para calendarios y por ejemplo láminas religiosas. En ese entonces se imprimió algo que fue muy importante y fue la primer noticia que las personas pudieron tener al alcance por medio de medios impresos, y fue el aviso del terremoto. Y algo que nació también en ese momento, que fue la Gaceta de Santa Fe. Ambas estuvieron presentes en 1785. Durante los primeros años del siglo XX, la prensa colombiana se asentó y empezaron a nacer nuevos diarios con diferentes ideologías políticas, unas liberales y otras conservadoras. En ese entonces era muy estrecha la relación que tenía la prensa con la política, porque muchos de esos diarios que nacieron y se formaron en ese tiempo tuvieron como directores o dueños quienes habían sido o eran en ese momento presidentes del país. Bueno, me parece importante, profe, pues ya que estamos hablando de la prensa, mencionar algunos de los periódicos que fueron los primeros en nacer de manera legal y que perduraron y que en el momento, en la actualidad, aún siguen vigentes y son unos de los más importantes, tanto de Colombia como de Latinoamérica. Vamos a empezar hablando del periódico El Tiempo, que se fundó en 1911. Lo fundó el señor Alfonso Villegas Restrepo, quien 2 años después, por causas económicas y por no poder sostener más el periódico, decidió vendérselo a Eduardo Santos, quien en 1913 continuó como propietario y director del medio. El Espectador fue fundado en 1887 por Fidel Cano Gutiérrez, y en 1915, por problemas que tenía con la política, decidió trasladarlo a Bogotá. El diario nació en Medellín. Luego, en 1919, fallece su fundador, el señor Fidel Cano, y queda a cargo este diario y este periódico de uno de sus hijos, quien en 1919 decide reorganizarlo y empezar a cambiarle un par de cosas. Años más tarde, otro de sus hijos decide seguir con este legado en compañía de su hermano y entra a gerenciar el periódico. Bueno, y por último voy a hablar del Colombiano, que fue fundado en 1912 por el señor eh, pa, Francisco de Paula Pérez, que lo fundó en Medellín. Existen otros diarios que también son importantes y nacieron en la importancia de lo que fue el siglo XX, pero pues no puedo ser muy puntual en ellos. Ellos son, por ejemplo, El Heraldo, La República y El Universal. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema para algo también muy importante para la historia de Colombia, y es la radio. La radio llegó a nuestro país en 1923, gracias a que la empresa de Marconi Wireless CO decidió traer toda la infraestructura necesaria para que acá se empezara a entablar lo que era la radio. En 1929, el presidente Miguel Abadía Méndez creó la primera radiodifusora del país, que fue llamada HJN, y la cual unos años después pasó a otro nombre, cambió de nombre, a La Voz de Barranquilla. La primera emisora comercial nació en 1931
Y después de esta empezaron a nacer muchas más de carácter netamente comercial. Y la primer emisora comunitaria llegó a Colombia en 1947 y fue Radio Sutatensa, que se creó con la intención de acercar a las zonas más rurales del país que no tenían acceso a la comunicación y para combatir el analfabetismo. Listo. Vamos ahora a cambiar, profe, para la televisión. Es uno de los medios más importantes que tenemos en este momento y su inauguración fue el 13 de junio de 1954 en el gobierno del general Rojas Pinilla. Las primeras transmisiones que se hicieron en Colombia fueron de la Orquesta Sinfónica de Colombia, que estaba entonando en ese momento el himno nacional, como era costumbre hacerlo antes de que el presidente se dirigiera a los colombianos. Después de esto, el presidente efectivamente con un discurso se dirigió a los colombianos y esa primera transmisión fue en Bogotá, fue por medio del canal 8 y en Manizales por el canal 10. Bueno, en sus primeros años la televisión fue netamente del Estado. Ellos se encargaban de producir y emitir solamente programas culturales y educativos. Años después ya empezaron a incluir la televisión comercial y hacer alianzas con la cadena radial Caracol y con Radio Cadena Nacional RCN. Desde ese entonces hasta el día de hoy, la televisión se ha establecido como el líder de la comunicación en Colombia. Muchas gracias.